triunfo de la Revolución Sandinista en julio de 1979 marcó un hito en la lucha revolucionaria en América Latina. 34 años después, Nicaragua y el mundo han cambiado. Para algunos, el sandinismo sigue siendo tan vigente como antes, para otros quizá no tanto. Y muchos reclaman la herencia de Augusto César Sandino. Precisamente hemos venido a Managua a tomarnos un guayollo con nuestros invitados de hoy y conversar sobre la historia y vigencia del sandinismo. Por ser el imperialismo, desde el punto de vista marxista-leninista, la fase superior del capitalismo, pues la revolución en 1979 se convierte en un proyecto de la lucha revolucionaria de Sandino y también lo que dio lugar a la fundación del Frente Sandinista. Se convierte también en una lucha contra el sistema capitalista. Tenía tres pilares: economía mixta, pluralismo político, para seguir convocando a otros sectores. Pero no es para los argentinos, para los chilenos, y no hay alineamiento. Tempranamente definimos que no íbamos a la copiar. Lucha contra cualquier tipo de intervención, ya sea de cualquier tipo, hace 40 años desde que se dio la lucha del Sandino, y son pocos, y hay pocos, ¿verdad? Y hay muchos que tienen la lucha por la soberanía y desde luego el tema de la igualdad y las libertades. Bienvenidos al programa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta que yo quisiera hacerles es muy genérica. ¿Cómo podemos definir al sandinismo? ¿Qué definición le podemos dar al término sandinismo? No sé quién quisiera comenzar, por favor. El sandinismo es la síntesis del pensamiento que ha guiado a los revolucionarios en los últimos tiempos en Nicaragua. En él confluyen el pensamiento antiimperialista y nacionalista de Augusto Sandino, quien resistió la invasión norteamericana a finales de los años 20, pues del 27 al 34. También confluye el pensamiento marxista que trajeron los primeros socialistas a Nicaragua y que se encarnó en los principales dirigentes fundadores del Frente Sandinista, y el pensamiento avanzado, progresista de los cristianos, inspirado en la teología de la liberación. Ese pensamiento empujó a los nicaragüenses, en particular a los jóvenes, a luchar contra la dictadura de Somoza, a vencerla en 1979 y a iniciar un periodo de proceso revolucionario que duró hasta 1990, en que el Frente Sandinista pierde las elecciones. ¿Alguien? Bueno, yo lo resumiría con tres conceptos: liberación nacional, democracia y socialismo. Partiendo del pensamiento revolucionario de Sandino, porque Sandino no solo fue un patriota, sino que fue un revolucionario que luchó por la transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense. Y luego, bajo la influencia de la Revolución Cubana y con el aporte del marxismo-leninismo, surge ya como doctrina política de la Revolución Nicaragüense, que luego, a raíz del triunfo de la Revolución en 1979, se convierte en un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense, impulsado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con aportes muy propios, muy originales, vinculados con la realidad política nicaragüense y con nuestras propias particularidades históricas. Ahora, Byron, tú no habías nacido en la época en que esto se creó, esto se formó. ¿Cómo percibes tú el sandinismo entonces, perteneciendo a una generación posterior a la de estos invitados, incluyendo al que habla? ¿Cómo lo percibes? Bueno, efectivamente, para ese periodo yo ni siquiera estaba pensando nacer, ¿verdad? Como decimos nosotros. Entonces, para mí el sandinismo representa, al igual que decían los demás invitados, algo muy importante: el tema de la justicia social, la lucha contra cualquier tipo de intervención, ya sea de cualquier tipo de país, la lucha por la soberanía y desde luego el tema de la igualdad y las libertades. Entonces, ese pensamiento, ¿verdad?, que en un momento impulsó la lucha revolucionaria en el 79, todavía para los jóvenes de hoy tiene mucha vigencia, no solamente como un pensamiento, sino también como un ideal, como una forma de vida. Ahora, como sabemos, Augusto César Sandino luchó contra la invasión estadounidense en los años 30 y el Frente Sandinista de Liberación Nacional se funda en los años 60, en 1963. 61.
¿En qué medida entonces se puede pensar que una lucha de los años 30 en un contexto histórico totalmente diferente al que ocurría durante la fundación del Frente Sandinista se adapta a una época mucho más moderna? ¿No hay una forma quizá para algunos de forzar el argumento para darle un nombre que fuera atractivo para todos? ¿O hay elementos concretos que nos permiten pensar que efectivamente se puede adaptar lo que hizo en los años 30 en los años 60? Lo que pasa es que la contradicción fundamental en Nicaragua, que estaba planteada en la época de Sandino, continuaba siendo la misma en los años 60, que era la contradicción entre el imperialismo norteamericano y la nación nicaragüense, que por ser el imperialismo, desde el punto de vista marxista-leninista, la fase superior del capitalismo, se convierte también en una lucha contra el sistema capitalista. Sandino cuestiona la estructura de la propiedad en Nicaragua, cuestiona las injusticias sociales y plantea la necesidad de organizar en cooperativas a los campesinos, se declara partidario de que la tierra sea del Estado. Es decir, Sandino tiene toda una plataforma programática de transformación revolucionaria de la sociedad. Y luego, con el aporte del marxismo, se pasa a convertir en ese proyecto impulsado por el Frente, como te decía, en condiciones fundamentalmente iguales a las que tuvo que enfrentar Sandino en cuanto a la razón de ser del sandinismo, que es, como te decía, la liberación nacional, la democracia y el socialismo. Por eso es que se mantiene lo que dio lugar al surgimiento del pensamiento y la acción de Sandino, continuaba existiendo en Nicaragua cuando el Frente Sandinista se fundó, y actualmente todavía tenemos nosotros al imperialismo, incluso desde el 90 para acá, en un mundo unipolar donde se mantiene, por lo tanto, también la vigencia de lo que inspiró la lucha revolucionaria de Sandino y también lo que dio lugar a la fundación del Frente Sandinista y luego pues a todo lo que ha sido la lucha revolucionaria en nuestra historia. Sí, llama bastante la atención que desde la época de Sandino, después en la época de la Revolución, uno podría decir ya más de 40 años desde que se dio la lucha de Sandino, después la Revolución, y se vería la pregunta, ¿todavía sigue vigente en la actualidad? Entonces el tema de las desigualdades todavía existen. Entonces Sandino luchaba en contra de las desigualdades y, como decía acá el compañero, el tema del intervencionismo. Cualquier tipo de intervención de cualquier tipo de nación es una de las banderas del sandinismo, no solamente por parte de los Estados Unidos, sino de cualquier otra nación que venga a intervenir en los asuntos de Nicaragua. Entonces eso todavía tiene vigencia. Si no puede ser una intervención, ya sea de forma directa, puede haber otro tipo de intervenciones, ya sea por buscando cómo hacer el tipo de la dependencia económica, la dependencia financiera, otro tipo de intervención o dependencia. Eso todavía bandera la lucha, ¿verdad?, de la tendencia sandinista. Ahora, yo quisiera vamos a volver al tema de la vigencia actual. Yo quisiera referir un poco a los aspectos históricos del sandinismo para que nuestros televidentes entiendan un poco ese contexto, sobre todo aquellos que no vivieron esa época como quien les habla. Y es lo siguiente, triunfa la revolución en julio de 1979 y se forma una Junta de Reconstrucción Nacional que incluye elementos no sandinistas, incluyendo Violeta de Chamorro, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, el periodista que fue asesinado por la dictadura somocista. Se forma una Junta de Reconstrucción Nacional, entran elementos no sandinistas que poco a poco empiezan a dejarlo y el sandinismo se queda prácticamente solo en el poder. Mi pregunta es la siguiente, y esto ha ocurrido en otros procesos revolucionarios en el mundo. Cabe pensar que una de las razones por las cuales esto ocurrió fue porque el sandinismo, que había sido un movimiento de resistencia guerrillera, no sabe comportarse como partido de gobierno, sino sigue comportándose en el gobierno como un movimiento de resistencia y que quizá comete algunos errores que hacen que muchos elementos no sandinistas lo dejen, ¿o hay alguna otra explicación para esto? No sé quién puede... La revolución triunfó con un programa que no era propiamente socialista. Tuvo un programa que tenía 3 pilares: economía mixta, pluralismo político y no alineamiento. Tempranamente definimos que no íbamos a copiar ningún modelo o ningún proyecto preexistente. Y creo que eso fue lo que hizo que el proyecto fuese atractivo, novedoso, prendiera en las masas latinoamericanas y lo que lo convirtió tempranamente en objeto de destrucción del gobierno norteamericano, que coincidentemente
es asumido o empieza a ser controlado por las fuerzas más reaccionarias en Estados Unidos, encabezadas por Ronald Reagan. Eso creo yo que determinó de alguna manera lo que ocurrió en los años 80, la guerra de agresión, y que modificó de manera sustantiva los objetivos proclamados inicialmente y perdió las posibilidades de ser un proyecto unitario que convocara o siguiera convocando a otros sectores. Pero no es un problema nada más de errores que pueden haberse cometido efectivamente, qué sé yo, por ejemplo, en relaciones con el tema de los misquitos o el tema de la reforma agraria. Los indígenas de la costa atlántica. Los indígenas de la costa atlántica. Pero también hay que entenderlo dentro de un contexto internacional que resultó sumamente adverso a la revolución. Yo quiero responderte comenzando con una frase de Sandino. Sandino dice, es a las personas capitalistas, y casi textual te lo estoy diciendo, a las que hemos declarado enemigas de nuestro ejército, porque ellos fueron los que trajeron a los vendepatrias, ellos fueron los que trajeron a las tropas interventoras en Nicaragua. Entonces, ese comportamiento histórico entreguista de las clases históricamente dominantes en Nicaragua, de la burguesía, la oligarquía, hizo que, sin que en Nicaragua hubiera una revolución que proclamara un programa socialista desde el punto de vista de que se confiscara, digamos, a los propietarios privados por el hecho de serlo, sino que se confiscó a los que tenían vinculación con el régimen somocista. Entonces, esa burguesía no fue capaz de entender el proyecto nacional que el Frente Sandinista estaba poniendo a disposición de toda la sociedad nicaragüense. Entonces, esto obviamente trajo contradicciones, y quiero aprovechar también para señalar que Sandino no solo proclamaba la lucha antiimperialista, porque él dijo claramente que su lucha era antiimperialista, incluso que trascendía las fronteras de Nicaragua, que a su ejército se le iba a poder ver en cualquier lugar donde el águila imperialista plantara sus garras. Y dijo que nuestra lucha tiene que tomar el carácter de una lucha continental y mundial en contra del imperialismo. Todo eso lo decía Sandino, porque también Sandino estaba a favor de la unidad continental, es decir, el gran sueño de los próceres, de Bolívar, de Martí, la unidad Morazán, la unidad continental. Es decir, la contradicción con el imperialismo no es solo de Nicaragua, es de América Latina. Ya. Pero es de América Latina. Por lo tanto, los países latinoamericanos, entre nosotros somos naciones hermanas, tenemos intereses comunes y que se contraponen con los intereses del imperialismo norteamericano. En ese sentido, hay una gran diferencia entre relaciones que pueda tener Nicaragua con países que son parte de nuestra América y las relaciones con el imperialismo, que ha sido el causante de la desgracia de este país históricamente. Pero alguien podría argumentar que, por ejemplo, eso lo pensó el Che, se fue a Bolivia y fracasó. Entonces, ¿hasta qué punto hay un elemento, no diría de ingenuidad, sino de idealismo exagerado que hace que pensemos que el sandinismo se pueda proyectar a otras fronteras cuando realmente se convirtió a las finales en un proceso exclusivamente nicaragüense? ¿Existe la posibilidad de que quizá otros no entendieran ese mensaje continental del sandinismo? No sé, comandante Mónica. Yo creo que la experiencia que se vivió en Nicaragua fue un ejemplo no solamente para América Latina, y por eso florecieron esfuerzos en El Salvador, se fortalecieron los esfuerzos de las guerrillas en Guatemala, y fue ese precisamente el argumento de la administración norteamericana para declararnos lo que se llamó la guerra de baja intensidad, que significó una virtual guerra frontal contra la revolución, tanto así que Reagan llegó a decir de que aquí en Centroamérica se estaba jugando el destino de los Estados Unidos a ese nivel. Entonces yo creo que lo que contenía, o el contenido del pensamiento de Sandino, encarnado en el sandinismo de los años 60, también sigue siendo vigente para los argentinos, para los chilenos, porque es en síntesis la búsqueda de la construcción de un modelo de sociedad
que sea más justo, un modelo de sociedad donde unos no acumulen la riqueza que producen otros, que sea autónomo, independiente y con una integración que comience por la integración latinoamericana. Y eso creo que fue vigente entonces y sigue vigente hoy. ¿Así percibe la juventud esa vigencia del sandinismo, Byron? Sí. El sandinismo, como decían Amador y como decía Mónica, viene a trascender fronteras por la lucha antiimperialista, antiintervencionista y por el tema de las desigualdades. A nivel latinoamericano, las desigualdades están palpables. Y nosotros, ¿verdad?, especialmente desde el lado de la juventud, el tema del sandinismo tratamos y siempre procuramos llevarlo siempre a la práctica. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua hay personas que tienen mucho, ¿verdad?, y son pocos. Y hay pocos, ¿verdad?, y hay muchos que tienen poco. Entonces, esa gran diferencia, contrastada con el pensamiento del sandino, todavía tiene vigencia. Es donde nosotros analizamos ese pensamiento y siempre procuramos llevarlo a la práctica. ¿Y cómo se traspasa fronteras? Porque la misma realidad está viviendo países como El Salvador, la misma realidad tienen otros países como Colombia, como Venezuela. Entonces, ¿por qué no promover la ideología del sandinismo? ¿Por qué no apostar al tema de la igualdad, al tema de las libertades dentro de la misma sociedad? Yo quisiera referirme ahora a un momento crucial en la historia del sandinismo y es la derrota electoral del año 1990. Cabe pensar, como ha ocurrido en otros movimientos revolucionarios en otras partes del mundo, no es único monopolio ideológico del sandinismo, que la derrota agarra por sorpresa al sandinismo porque se pensó que el proceso nunca iba a acabar. Y esa derrota no solamente establece un estado de choque en el sandinismo, sino que no les permite analizar las razones que pudiera haber llevado a esa derrota, o hay una conciencia clara de por qué perdió el sandinismo las elecciones del 90. Bueno, mira, hay una porción importante del electorado nicaragüense que desde el 90 hasta el 2006 no votaban por el Frente, no porque no quisieran, sino porque les daba miedo la guerra, porque no estaban dispuestos a hacerlo a costa de la guerra y el bloqueo económico norteamericano. Cuando pasó el primer periodo de retorno del Frente Sandinista al gobierno y no hubo guerra, no hubo bloqueo, no hubo nada de eso, entonces ese miedo desapareció. Sumado a esto, luego, a propósito de lo que decía él acerca del asunto de la desigualdad social, hemos logrado, precisamente por el empeño en aplicar el pensamiento sandinista en la realidad nicaragüense, que Nicaragua desde el 2006 para acá haya sido el segundo país con la mayor reducción de la desigualdad social en América Latina según los datos de la ONU. Ahora, claro, los sandinistas hemos tenido muchas contradicciones entre nosotros, como es normal en cualquier movimiento tan amplio, tan diverso como el nuestro, y bueno, habrá muchas cosas en todas las etapas en que el Frente Sandinista ha tenido que actuar, criticables, unas más, otras menos, pero siempre ha habido un aporte fundamental del sandinismo en su conjunto al avance, al progreso de la sociedad nicaragüense hacia una situación mejor que la anterior. Mejor en términos de su transformación para el bienestar de la gente y para la felicidad de la gente, para que mejore la vida de la gente, para que mejore la situación del país, para que se transforme la sociedad. La derrota de 1990 no fue prevista adecuadamente por la conducción revolucionaria. No nos preparamos para la derrota y eso produjo que se cometieran enormes errores en el proceso de transición. Y tal vez uno, el más grave, que tocó con la ética del sandinismo, que fue lo que se conoció como la piñata. Una parte del reparto de las riquezas que tal vez no se habían entregado ordenadamente a los cooperados, a los campesinos, a la gente humilde, encubrió la apropiación privada de bienes por una minoría, y eso ya, a mi juicio, es el germen de lo que posteriormente será la descomposición de esa fuerza histórica revolucionaria y que lo lleva, a mi juicio, a posteriores errores. Yo quisiera interrumpir un poquito este debate porque quisiera hacer una pregunta que quizá visto desde fuera es más conveniente. ¿Ustedes consideran entonces que el debate interno entre quienes reclaman al sandinismo, independiente de quién tenga la razón, cuando esto no vamos a discutirlo aquí, es más producto del desconcierto, de la mala fe? Y que por ese desconcierto ocasionado por una derrota electoral hace que hay
una actitud de, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo me quiero referir a eso en relación también con lo que preguntabas anteriormente, y es lo siguiente. ¿Por qué el Frente no pudo prever la posibilidad de la derrota electoral? A pesar que Fidel Castro lo advirtió que era posible que se perdieran las elecciones. Dijo que nos preparáramos porque para eso. había sí. un sector que prevalecía en los 80 dentro del Frente Sandinista y que luego abandonó las filas del Frente Sandinista por diferencias que hubo pues internas en el Frente en ese momento, que en los años 80 creyó que la democracia burguesa representativa era suficiente para institucionalizar un cambio revolucionario, lo cual que no era, se demostró que era totalmente errado. Eso es lo que le dicen, esa es la interpretación que les dan ustedes a las nuevas generaciones a lo que ocurrió en el año 90. Por eso es que ahora estamos construyendo el poder ciudadano, precisamente para superar ese problema. Con errores, con un montón de cosas, con lo que se quiera, pero la idea es esa. El debate que se tiene, ¿verdad?, era que el sandinismo nosotros lo podemos ver contextualizado según las realidades de cada momento. Entonces, las realidades del 80 cambiaron completamente con el tema de la derrota. Tenía que replantearse un nuevo debate, porque las realidades eran otras. Entonces, sin obviar el tema del sandinismo, tenía que apostarse otro tipo de organización, ¿verdad? Otro tipo de organización de forma más abierta, de una organización más democrática, siempre promoviendo el tema del debate interno, el tema de las críticas constructivas, sin ningún afán de retroceso. Porque ahora el Frente Sandinista, que había estado en gobierno, nunca se había replanteado la opinión de cómo enfrentarlo desde una forma de oposición. Entonces, era necesario el debate interno. Es donde se da verdad, como estaba comentando acá, se da la división interna del Frente Sandinista y ahí es donde surgen otras corrientes del sandinismo, siempre teniendo como base la misma ideología sandinista. ¿Cuál fue el meollo del asunto? La forma de aplicación en la práctica del discurso de la ideología sandinista en la práctica. Ese fue el asunto. ¿Hasta qué punto entonces el debate interno, llamémoslo debate interno, se debe a que quizá hay una necesidad en el sandinismo en términos generales, sino de reinventarse, de refrescarse, de reconstruirse como una alternativa más válida para tiempos que han cambiado y que eso podría llevar a puntos en común que permitan coincidir y solucionar ese debate? ¿Es posible que esto yo creo que efectivamente después de la derrota electoral, por primera vez el sandinismo pasó a pensarse como una fuerza que tenía que aplicar a lo interno la democracia. Para la derrota, por primera vez se organiza un congreso, o sea, nosotros pasamos del 79 hasta el 90 funcionando como una estructura muy vertical, herencia del tiempo guerrillero, que éramos una estructura militar, pero también resultado de la imposibilidad de desplegar nuestro proyecto porque estábamos en una guerra permanente y enfrentando todos los días muertos con un país desangrado, bloqueado, con sus puertos minados. Recordemos que más del 50% del presupuesto de la República se destinaba a la defensa, es decir, un país completamente distorsionado. Aplicar, digamos, el modelo de democracia partidaria clásico era muy difícil. Y por eso se abren las compuertas del debate después de la derrota y a mi juicio no hubo la madurez y el desarrollo suficiente para encauzar ese debate de una forma que permitiera que el Frente Sandinista mantuviera aglutinado a todo el sandinismo en su conjunto y se dieron las rupturas, sucesivas rupturas que terminaron por distorsionar la naturaleza del debate. A mi juicio ahora ya no son los mismos temas los que estaban en el 90 que los que están ahora. Precisamente eso me lleva. Pero hay una cosa importante también sobre eso, y es que el sandinismo siempre ha sido original. El sandinismo siempre ha aportado ideas nuevas, nunca ha sido dogmático, nunca ha tratado de aplicar forzadamente, digamos, una doctrina determinada a una realidad, sino que ha enriquecido la doctrina, ha hecho surgir su doctrina, tanto de los grandes conceptos teóricos universales, revolucionarios, como de la realidad, porque si no dejan de ser revolucionarios los conceptos, ¿verdad? Eso me lleva, Carlos, me acabas de contestar la pregunta final, voy a pasar a Mónica y a Byron. ¿Cuál es la vigencia del sandinismo hoy, como explica Byron, que todavía es vigente? ¿Sirve todavía el sandinismo en el año 2013 en la revolución tecnológica, en la globalización, en el fin de la Guerra Fría? ¿Sirve? ¿Funciona? Sí, el sandinismo es
la insubordinación y la lucha perpetua contra la opresión bajo sus múltiples formas, el sandinismo sigue vigente porque hoy en el mundo y en Nicaragua prevalece el capitalismo, la economía de mercado, el dominio de las transnacionales. Hay un régimen que se manifiesta de forma autoritaria, Perfecto. que afecta a las libertades. Entonces el sandinismo sigue vigente. Mónica, brevemente, Maru, ¿estarías de acuerdo con lo que acabas Sí, de decir? efectivamente. Mientras existan desigualdades, mientras existan injusticia y una necesidad de buscar la justicia social, siempre va a estar vigente el sandinismo. Perfecto, El muchísimas gracias a sandinismo, nuestros invitados. quiero, Muy brevemente, si me permitís unos segundos, actualmente está planteándose la transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense en base al cambio de sistema en lo económico y en lo político. Claro, es algo que no se logra en unos pocos años. Perfecto. Por supuesto que en cualquier empeño de ese tipo se pueden cometer errores, pueden haber cosas criticables, pero lo importante es que sumemos todo. Nadie tiene el 100% de la razón. Y en la medida en que todos estemos conscientes de eso, vamos a poder avanzar en el sentido de que el sandinismo aporte cada vez más, y como lo ha hecho siempre, al cambio que Nicaragua necesita para mejorar su situación histórica. Perfecto. Nicaragua sigue debatiendo el sandinismo y eso garantiza de alguna manera su propia vigencia. Los invito a nuestra próxima edición de Guayoyo. Hasta la próxima.